Migala. Ahora yo quisiera como que nos diéramos un brinquito acá interesante, chido, hacia la pena de muerte. No mames, la pena de No muerte está- es no un estaba en horror. nuestra escaleta, pero eso es quiero un hablar de la tema pena, es una cosa horrible. chingón. Es una cosa. La pena de muerte y el homicidio. En su libro Disciplina y Castigo, Michel Foucault habla acerca de la muerte de François Duvalier. No me acuerdo del nombre. François Duvalier era un dictador. No me acuerdo del nombre de. Pero es un güey que. Es un güey que trató de matar al rey de Francia. Trató de matar al rey de Francia, lo capturaron, después se especula que tenía problemas mentales. Entonces lo que hicieron para darle una lección al pueblo, no a él, porque les iba a morir, era ponerle en la mano con la que trató de matar al rey una antorcha de cera que se estaba quemando constantemente. Luego le arrancaron pedazos de la carne con unas pinzas al rojo vivo. Qué creativos, güey. Después Me dan ganas de chingar de forma creativa. Después lo descuartizaron con unos caballos. Esto no era para retribuir el crimen. Esto era para mantener la población en orden. Obviamente. Porque en aquel entonces actualmente pensamos, bueno, es que ya somos seres racionales y pensamos en la maldad de nuestros actos. No, es que ellos vivían en una situación distinta. Ellos vivían en una situación distinta donde el poder estaba concentrado en una sola persona y esa persona tenía que mantener su parte del contrato social. El contrato social es: yo te voy a dar seguridad y a cambio tú vas a mantener a la sociedad en orden. Entonces tratar de matar al rey no es solamente un ataque al rey, es un ataque contra el Leviatán de Hobbes, contra todos aquellos que firmaron el contrato social y que están en la retórica política de ese tiempo. En la retórica política, pero es una retórica política que todo el mundo se creía. Más o menos todos. Pero los mecanismos de ejecución cambiaron, porque las cosas pueden salir mal. Por ejemplo, puedes tratar de colgar a alguien, pero si tiene el cuello muy fuerte, pues va a estar ahí unas horas riéndose de ti y la gente puede y la gente lo puede interpretar como es una señal de que no se tenía que morir. Y si las cosas están saliendo mal en el reino, entonces no es un brinco muy largo decir es una señal de que las cosas están saliendo mal por culpa del rey y al rey lo puedo matar. O sea, finalmente esto es como una doble violencia a final de cuentas. Lo quiero vincular un poquito con lo que dice Walter Benjamin en el ensayo sobre la violencia. O sea, si yo pienso que hay como 10 libros que tienes que leer en la vida, ensayo sobre la violencia de Walter Benjamin es uno de esos. Y es sobre hay violencia del Estado y hay violencia natural. Es una primera distinción que tenemos que hacer. La gente se mata entre ellos por la ley del más fuerte y la gente o el Estado te puede matar a ti. El Estado asume la capacidad de matarte. Porque tiene la capacidad de... entonces ya no se la hemos designado al Estado. Se le ha conferido al Estado la capacidad de... O sea, si no de matarte, por lo menos sí de violentarte. Y el Estado también de matarte. O sea, en los países donde hay pena de muerte, nosotros concedemos al Estado la capacidad de tomar la vida de otra persona. Pero hay otros estados en los que el Estado solamente, soy sarcástico, solamente tiene la capacidad de violentarte. Tiene un brazo coercitivo que se llama policía, un poder judicial y un sistema punitivo, un sistema penitenciario. Entonces el Estado te puede violentar si actúas de una manera que el Estado considera ilegal. Eso es una navaja de doble filo, porque si el Estado es justo y es rector y te asume a ti como un mayor de edad, no debería existir. Pero existe porque el Estado te asume a ti como un individuo potencialmente peligroso. Entonces, en tanto que el Estado te asume como un individuo peligroso, tiene la capacidad de tratarte en consecuencia y de castigarte. Y estos castigos siguen siendo como en la Revolución Francesa, siguen siendo castigos ejemplares, un castigo que le enseña a la demás sociedad lo que le puede pasar en caso de que se porte de la misma manera. Eso le confiere al Estado, uno, poder, y dos, la capacidad de violentar a los demás, y convierte al Estado en un ente violento. Esa era una de las grandes críticas de los anarquistas a la existencia del Estado. O sea, si nosotros somos adultos y nos podemos determinar en nuestra conciencia, ¿por qué chingados tiene que haber una policía? ¿Por qué chingados tiene que haber una cárcel? ¿Estamos realmente listos para que eso desaparezca? No lo creo. Porque al final de cuentas nosotros le estamos dando al Estado... ¿Pero de quién es la culpa, güey? El uso legítimo de la fuerza. Llévalo porque hasta el obviamente grado. nosotros no podemos gobernar a nosotros mismos, por eso creamos al Estado, para que el Estado nos gobierne. Pero por nosotros. llévalo a la última consecuencia. ¿Por qué nosotros no nos podemos gobernar a nosotros mismos? ¿Es problema del Estado también? ¿O es problema del mercado? ¿O es problema de la construcción social? ¿O es problema del individuo? Es problema de la naturaleza humana. Es un problema de todo. Es un problema de la naturaleza humana en la cual, si no hay reglas específicas en las cuales
digan, yo no puedo en este momento matar al pendejo del Hobbit, güey, porque me tiene hasta la madre. Y hay una ley que me lo impide hacer, o sea, me voy a la cárcel. Sí. Y además, pero si hay una pulsión en la cual me orilla a de que si... Ahora, en el pasado, antes del Estado, si me cagabas la madre... Nos agarrábamos a tubazos, güey. Hasta que te mataban. Y se van a ver que y eso sigue existiendo en el pedo de los usos y costumbres. Los usos y costumbres determinan a través de la violencia, legitimando la violencia, y el Estado es permisivo a través de ello. Y son de esas cosas que de repente las veces dices, güey, no me agrada. Pero, o sea, entonces por eso dices, pero fíjate, es el Estado para es una navaja de doble filo muy cabrona, porque el Estado sí castiga ciertas acciones, pero permite otras que también son violentas y que también no deberían ser permisivas. Es que tienen el uso legítimo de la violencia. O sea, ese es no, como el rollo fíjate, del Estado. O sea, el asunto de por qué chingados es ilegal robar una mierda, y por qué chingados es legal incitar a una persona a beber. ¿Por qué chingados es legal porque el Estado tiene saborearse una morra? ¿Por qué chingados es legal? Cosas que son legales no deberían serlo. Cuando establecemos el Estado, nosotros renunciamos a nuestra voluntad para crear al Estado que nos regule a nosotros. Otorgas parte de tu autonomía al Estado. Esa es la lógica. La lógica del Estado es esa. Y hay una cuestión ahí a la que quiero llegar. Gran parte de tu autonomía tú se la otorgaste al Estado. Por eso existe el puto Estado. De tu autodeterminación. A eso se Por refiere. Por eso existen las leyes. Pero a eso se refiere Foucault cuando habla acerca del poder normalizador. Si tú evades impuestos, a menos que te niegues rotundamente a pagarlos, no vas a pisar la cárcel, porque estás haciendo lo que un ciudadano modelo debe hacer. Estás cumpliendo tu parte del contrato social al crear empleos, al ser un ciudadano productivo, pero si tú mañana vas al Oxxo y te robas un gansito, es mucho menos, pero te vas a ir a la cárcel, porque ese es el ciudadano que la sociedad no quiere. Ahora, estamos hablando acerca de ideales, pero el problema de hablar con ideales es que la realidad no es como debería ser, la realidad es como es. Y en la realidad vivimos en un sistema político que más o menos en su protopolítica fue creado cuando los aztecas conquistaron a los pueblos que los rodeaban, y luego llegaron los españoles, mataron al Tlatoani y se pusieron en su lugar. Entonces ellos no estaban preocupados por ideas de no, la gente no se puede gobernar solas. Ellos tenían un interés en mantener el Estado tal como estaba diseñado, porque podía ser productivo para ellos. Y a lo largo de cientos de años ha habido un estira y afloje entre el pueblo y el poder, en el que hemos ganado derechos, pero el Estado tiene todavía un interés en mantener ese monopolio de la violencia para seguir extrayendo riqueza del pueblo. No, definitivamente si el Estado no tiene el monopolio de la violencia, es un Estado inoperante. Imagínate que el pinche mercado pudiera oponer su propia violencia contra la violencia del mercado. Imagínate que tú eres el presidente de un país latinoamericano y que llegara un Estado más grande global y que te ejerciera un asunto punitivo. Es como si vivieras en Venezuela y llegaran los cascos azules, que gonorrea. Pero sucede, ese es el asunto. Lo que nos bronquea el asunto es cuando el Estado le ejerce esta violencia legítima, porque es una violencia legítima. Según la ley. Pues sí, por eso, o sea, eso es legítimo, cabrón. A lo que venimos a llamar legítimo. A lo que venimos a llamar legítimo. No, para aclarar. Pues eso es la violencia legítima. Legítimamente dale un chingadazo. No, es cierto. El Estado, cuando decide tomar la vida de un individuo en los países donde hay pena de muerte... es un asunto ejemplar. Es cuando nosotros conferimos esa fuerza al Estado para poder hacerlo. Ahora, el rollo es de que la pena de muerte y la capacidad de un Estado sobre decidir la vida de un individuo sea algo que siga pasando en pleno siglo XXI, pues es terrible. Tengo un punto muy cabrón al respecto. Hay paréntesis, para todos los que les interese el asunto de la pena de muerte, John Oliver, de Last Week Tonight, acaba de hacer en el programa antepasado creo, hizo un artículo de la pena de muerte. Entonces, es increíble el pedo de que el trato que le dan a los reclusos. O sea, al final de cuentas, por ejemplo, es un performance, güey. La inyección letal no es para el enjuiciado. La inyección letal se inventó para que no le causara pedos a las personas que estaban presenciando. Porque es un performance. El asunto, ¿cómo sucede un castigo de pena de muerte? Por ejemplo, en México, ¿desde cuándo es ilegal la pena de muerte? Pasando la revolución. ¿Y qué penas de muerte había? Había fusilamiento, ley fuga, fusilamiento, ahorcamiento,
No sé si había eutanasia aquí o si llegó la máquina eléctrica o si llegó la cámara de No, gas. nunca llegó. Pero bueno, en Estados Unidos Fusilamiento. hay 3 maneras de ser castigado por pena de muerte: la cámara de gas, Sí, la silla eléctrica y la eutanasia. Y en todos esos casos, las personas que se vieron dañadas por la persona que está siendo enjuiciada tienen el derecho de estar detrás de una cámara de cristal protectora y observar cómo la persona es asesinada. El asunto de la inyección letal se crea para no causarle conflicto a la persona que está De que detrás de estaba ese cristal. muriendo siendo electrificada, güey. O Son- que estaba en una cámara de gas muriendo ahogada, Exactamente, güey. son 3 inyecciones las que se les dan. La primera lo que hace es un analgésico o un sedante. O sea, no Primero dopamina y después adrenalina primero para primero parar se el les da el corazón. sedante. Dopamina. Después se les da un medicamento que lo que hace es inmovilizarlos. O sea, Ajá, sedante. no, porque no es sedante. O sea, porque el primero es el sedante. Ajá. O sea, el primero los seda, ¿no? En teoría los duerme. Sí, la dopamina los duerme. El segundo, los inmoviliza para que no puedan tener reacciones musculares. Y en el tercero, ya es prácticamente adrenalina ya que es detiene ya el es el corazón. veneno que te están metiendo te están inyectando Ajá. fuego en las venas y en ese momento te mueres. Entonces, el rollo es Pinche estado violento, güey. el problema es que el de los casos que se han reportado es que no necesariamente los presos o los reos pierden la conciencia en el momento que les están inyectando Ajá. la anestesia, ¿no? Bueno, Sí, no siempre es operante. no, exacto, entonces pueden sentir cómo les está corriendo fuego en las venas, pero sin la capacidad de moverse. Ahora, Entonces, esa es una forma, pero hay cosas o formas horribles de morir, y una de las formas más horribles, la yo muerte creo- química inducida por nuestra maravillosamente científica. Exacto, pero es muerte química y aparte lo estás sintiendo absolutamente todo, pero no puedes gritar, no puedes comunicarte y no Ajá. te puedes mover. O sea, científicamente fuiste preparado para morir. Y fíjate, Hay un caso que portan una muerte por inyección letal que tardó 50 minutos. Ujú. O sea, el güey no se moría. O sea, le echaban y le echaban y no porque se las cargaba. inyecciones fallaron y no se moría y le echaban y el pobre güey gritó, Aferrado. se paró y nomás no se podía morir. ¿Por qué, muchachos? Porque los organismos en general tienden a vivir. Y podemos aquí pasarnos horas hablando de que si merecían o no la muerte, o sea, por el asunto de los crímenes que hayan cometido Ajá. y demás. Ese es el último punto que quisiera abordar. Pero creo que es la pregunta equivocada. Pero Sí, esa es la exacto, última pregunta que exacto. quiero abordar. O sea, en este caso esa no es la tiene pregunta, sentido. Es la pregunta equivocada porque no, o sea, por más que hayan hecho, por más que hayan tomado múltiples vidas, el asunto es no podemos rebajarnos al nivel de ellos. Sí. O sea, así de simple. Hay O sea, una cuestión ahí que quiero abordar ahorita, pero primero quisiera como hacer, o sea, hincapié en de dónde viene este estado homicida. El asunto aquí es que nosotros le estamos confiriendo al Estado la capacidad de castigar a los infractores, pero las medidas como castigan son heredadas del pasado siempre y de la cantidad del pasado, y las cosas que castigan también son heredadas del pasado. Nuestra Constitución es un parche de la Constitución pasada, que es un parche de la Constitución pasada, de la pasada, que a su vez es un parche de una serie de reglas, normas y legislaciones que sepa Dios de dónde vienen. Entonces, Pero- siempre hay un remanso ahí de cosas cristianas, de cosas medievales, de cosas tribales, que están todavía en las constituciones vigentes. Si te vas lo suficientemente atrás en la ¿Dónde historia, viene el Estado? si te vas Háganse esa lo pregunta. suficientemente atrás en la historia, te das cuenta de que la política es guerra por otros medios. Ajá. Vae victis. Le Sí, dijeron vae victis. los galos a los romanos cuando los saquearon. Entonces, Ay de mira, los vencidos. si le vamos a confiar, si vamos a crear un Estado en conjunto, que ese Estado sea congruente, que nuestras leyes sean congruentes. Por eso es como tan importante criticar la legislación. O sea, nosotros pensamos como en un individuo integral. El individuo integral es aquel que tiene la capacidad crítica para abordar los problemas de la cotidianidad. Es exigente, pero es lo mínimo que tenemos que hacer nosotros. O sea, conocer de historia, conocer de literatura, conocer de filosofía, conocer de derecho. Por favor, conocer de derecho también. O sea, uno piensa que el derecho es aburrido, estúpido y lejano y ajeno a nosotros. Mi Pero problema es es que tan es inmediato. importante, es tan importante conocer de derecho como conocer de filosofía. Si Cicerón no hubiera sabido tanto de derecho como sabía de literatura, como sabía de retórica, como sabía de filosofía, no habría sido nada. Si quiere Entonces, el entender individuo todos los- integral es el que también sabe derecho, sabe historia, sabe si usted literatura. quiere sabe entender todos los filosofía. procesos políticos en el país, tiene que saber cómo funciona el derecho en el país.